Un pub, un tablero de dardos, un hombre con bigote que parece fuera de lugar. Rupert Mannion, ex marido de Rebecca, propone una apuesta. Si Ted gana, Rupert no volverá a sentarse en el palco de la dueña, mientras Rebecca sea dueña del club. Si Rupert gana, Ted tiene que darle la alineación del siguiente juego. Ted acepta. Pierde las primeras rondas. El pub se ríe. Rupert sonríe con la seguridad de quien cree que ya sabe todo lo que necesita saber del otro. Esa certeza es la verdadera vulnerabilidad de la escena. Ted no responde ni con rabia ni con un discurso motivacional. Responde con una historia. Cuenta que durante años lo subestimaron, que nunca entendió por qué, hasta que un día, llevando a su hijo a la escuela, vio una frase pintada en una pared. Be curious, not judgmental. Sé curioso, no crítico. Se le atribuye a Walt Whitman. La frase le reveló algo. La gente que lo juzgaba nunca sentía curiosidad por él. Asumían que ya sabían quién era, y por eso fallaban. Entonces, lanza 3 dardos perfectos y gana. Y mientras Rupert procesa la derrota, Ted explica. Jugó dardos con su padre cada domingo desde los 10 años hasta los 16, cuando su padre murió. Esa información, la muerte del padre, no se dice para conmover. Se dice como un dato. La información que Rupert nunca pidió. Si Rupert hubiera sido curioso en lugar de crítico, habría preguntado. Y la apuesta nunca habría ocurrido. La escena funciona porque establece el fundamento del método Lazo. La curiosidad no es un rasgo de personalidad. Es el primer paso de un sistema. Sin curiosidad, no hay empatía. Y sin empatía, no hay conexión. Y sin conexión, no hay equipo. Ted no construye vínculos siendo amable. Los construye siendo curioso. Pregunta cómo están, pregunta qué necesitan, pregunta por sus vidas fuera de la cancha. Y esas preguntas, acumuladas, crean confianza. Lo que la serie entiende es que el juicio es barato. No cuesta nada asumir que alguien es tonto, es incompetente, está fuera de lugar. La curiosidad, en cambio, requiere suspender el juicio el tiempo suficiente para escuchar. Obliga a admitir que podrías estar equivocado. Pero por ahora, en ese pub, con 3 dardos clavados en el tablero, la lección funciona. Rupert se va humillado, y Rebecca, que estaba observando, empieza a ver a Ted con otros ojos. El método acaba de plantar su primera semilla. Rebecca contrató a Ted para destruir el club de fútbol de su exmarido. Es venganza pura, y Ted lo sabe desde el principio. Pero cada mañana, sin falta, deja una caja de galletas de mantequilla en el escritorio de Rebecca. Al principio, Rebecca las tira a la basura, pero Ted las sigue trayendo. Y luego Rebecca las come en secreto, y Ted las sigue trayendo. Y Rebecca empieza a esperarlas, y Ted las sigue trayendo. El método aquí no es la bondad, es la arquitectura emocional. Ted entiende algo sobre el cambio humano que la mayoría ignora. No ocurre en un momento. Ocurre en la acumulación de gestos mínimos que construyen confianza ladrillo por ladrillo. La galleta no es un regalo. Es un depósito en una cuenta que Ted sabe que eventualmente cambiará de saldo. La venganza requiere mantener viva una herida. Exige recordar cada día por qué odias. La repetición de Ted, en cambio, compite con ese recordatorio. Cada galleta dice, aquí hay alguien que piensa en ti, sin exigir nada a cambio. Y esa frase repetida durante meses empieza a pesar más que el odio. Lo que la serie muestra es que la hostilidad no se disuelve con confrontación. Se disuelve con insistencia tranquila. Ted nunca le dice a Rebecca que su plan de sabotaje es mezquino. Nunca la juzga. Solo sigue trayéndole galletas. Y esa insistencia silenciosa termina siendo más persuasiva que cualquier argumento. La lección del método Lazo es: la bondad sostenida es más resistente que el odio, porque el odio se alimenta de eventos. La bondad, en cambio, se alimenta de rutina. Y la rutina, a largo plazo, siempre gana. Samo Bisanya falla un pase. Jamie Tart lo humilla frente a todos. Ted lo lleva aparte y le dice: el animal más feliz del mundo es el pez dorado. ¿Y sabes por qué? Porque tiene una memoria de 10 segundos.
Sé un pez dorado, Sam. La frase se vuelve un mantra del equipo. Los jugadores la repiten, la adoptan y funciona. Pero hay una distancia cruel entre lo que Ted enseña y lo que Ted puede hacer. Un pez dorado olvida, porque su biología no le permite retener. Ted, en cambio, no olvida nada. Su padre se suicidó cuando Ted tenía 16 años, y Ted lo encontró. Ese recuerdo no se va en 10 segundos, no se va en 10 años, no se va nunca. Al principio de la serie, Ted tiene un ataque de pánico en un karaoke la noche que firma el divorcio con Michelle. Las manos le tiemblan y la respiración se le corta. Rebecca lo ayuda a calmarse. Pero el ataque regresa después, esta vez en medio de un partido contra el Tottenham. El sonido de la multitud se distorsiona. Ted sale de la cancha y espera en el consultorio de la doctora Sharon Fieldstone hasta que ella llega. Y le dice, quiero hacer una cita. Ted resiste la terapia durante semanas. Hace chistes. Evade. Le dice a Sharon que los terapeutas solo hacen su trabajo por dinero, que no les importan realmente sus pacientes. Sharon se ofende. Le responde que Ted tampoco entrena gratis, que ambos cobran por hacer lo que aman. Ted se disculpa. Eventualmente Ted le cuenta la verdad. Su padre se suicidó y Ted lo encontró. Y nunca habló de eso con nadie. El optimismo que derrama sobre los demás no es temperamento, es trabajo. Es un sistema que construyó para sobrevivir al duelo. Y ese sistema tiene grietas que solo la terapia puede sostener. La paradoja del método Lazo aquí es, el que mejor enseña a olvidar es el que más atado está al pasado. Ted es el acuario, no el pez. Filtra el agua para que otros naden sin pensar. Pero el acuario no nada. Y cuando las grietas empiezan a aparecer, necesita ayuda para no romperse del todo. Un cartel de cartulina negra con letras oscuras. Una palabra, Believe. Ted lo cuelga de su oficina el primer día. Los jugadores se burlan porque es cursi y es gringo. Es todo lo que el fútbol inglés desprecia. Pero el letrero se queda. Y en el medio tiempo de un partido crucial contra Manchester City, cuando el equipo está perdiendo y la moral está por el suelo, Isaac McAdoo camina hacia el letrero. Pone la mano sobre él y el resto del equipo lo sigue. Y todos tocan el letrero antes de volver a la cancha. Ganan el partido y logran el ascenso a la Premier League. La creencia no nació en ese momento. Se contagió. Isaac no necesitaba permiso de Ted. Simplemente tocó el letrero. Y ese gesto se replicó. Y eso es el método. No imponer la creencia. Ofrecerla. Y esperar a que alguien la tome y la convierta en un ritual colectivo. Al final de la temporada 2, Nate Shelley, destrozado por sus propias inseguridades, arranca el letrero y lo rompe. Y lo deja en el escritorio de Ted. Ted no dice nada. No confronta a Nate. No reúne al equipo para denunciar la traición. Simplemente repara el letrero y lo vuelve a colgar. Pero los jugadores no olvidan. Cada uno guarda un pedazo del letrero roto como un amuleto. Lo llevan en los bolsillos durante los partidos. En la temporada 3, antes del partido final contra West Ham, Samo Bisanya les muestra a los entrenadores que todos tienen pedazos. Juntos, rearman el letrero. Y cada fragmento encaja. La creencia no estaba en el papel. Estaba en quienes lo tocaron. Después, Nate regresa al equipo, avergonzado, perdido, y repara el letrero usando kintsugi, pintura dorada sobre las grietas. No oculta la rotura, la exhibe, la convierte en parte de la belleza del objeto. La lección del método Lazo aquí es que la creencia no es la ausencia de duda, es lo que haces con la duda después de que ha hecho su daño. Y la creencia colectiva es más fuerte que la individual porque se sostiene entre muchos, no sobre uno solo. Jamie Tartt es arrogante, es egoísta, es insoportable. En la temporada 1, después de un partido que Manchester City gana con su ayuda, el padre de Jamie lo espera afuera. Ted observa desde la ventana del vestuario. El padre grita. Le reclama a Jamie que pasó el balón en lugar de anotar él mismo. Le tira un zapato y Jamie se encoge. Y Ted ve eso y entiende de dónde viene la crueldad de Jamie. Días antes le envía una nota de agradecimiento
y un soldadito de juguete verde. El gesto es mínimo, pero planta algo. En la segunda temporada, Jamie regresa al Richmond después de haber sido expulsado del Manchester City. Nadie lo quiere de vuelta, especialmente Roy Kent, el capitán retirado que ahora es entrenador. Roy y Jamie han sido rivales desde el principio, en la cancha y fuera de ella, por Keely. Pero después de una derrota humillante contra el Manchester City en las semifinales de la FA Cup, el padre de Jamie entra al vestuario, borracho y gritando, e insulta a Jamie delante de todo el equipo. Le pide credenciales para llevar a sus amigos a la cancha a tomarse fotos. Jamie se niega. El padre insiste, y Jamie lo golpea y el padre cae. Coach Bird lo saca del vestuario a rastras, y Jamie se queda de pie, humillado y roto. Nadie sabe qué hacer. Y entonces Roy Kent camina hacia él y lo abraza. No hay palabras, no hay explicación, solo un abrazo. Jamie llora en su hombro, y Roy no le dice te perdono ni todo va a estar bien, solamente lo sostiene. Y el vestuario entero observa en silencio mientras dos hombres que se odiaban se abrazan en medio del dolor. La escena funciona porque no es redención, es reconocimiento. Roy ve en Jamie lo que él mismo fue, un hombre al que le enseñaron que la vulnerabilidad es debilidad. Y sabe, por experiencia propia, que esa lección se paga cara. La lección del método Lazo es esa. La vulnerabilidad masculina no es un arco de redención, es cotidianidad. Keely Jones entra a la serie como la novia del futbolista. Modelo, instagrammer, rubia. El arquetipo completo. Pero la serie sabe algo que los personajes aún ignoran. Keely es más inteligente que todos en la sala. Y Ted lo ve inmediatamente, pero no porque tenga un don especial, sino porque practica el primer principio del método: curiosidad. Al principio, Keely está ayudando a Rebecca con fotos para un evento de caridad, y Ted la observa trabajar, y ve cómo organiza y cómo sugiere ángulos y cómo maneja a la gente. Y entonces, le pide ayuda. No le ofrece un trabajo, le pide un favor. El equipo necesita mejorar su imagen pública. ¿Puede ayudar? Keely dice que sí. Y desde ese momento, construye una carrera que nadie, ni siquiera ella misma, vio venir. La lección del método Lazo aquí es contraintuitiva. A veces, la mejor forma de ayudar a alguien es necesitarlo. Ted no le hizo un favor a Keely, le ofreció un desafío. Asumió que ella era capaz y la puso en posición de demostrarlo. No hubo discurso motivacional, ni un cree en ti misma. Simplemente, tú puedes hacer esto. Hazlo. Rebecca replica el método. Contrata a Keely formalmente. Y cuando Keely abre su propia agencia, Rebecca es su primer cliente. Pero no por lástima, sino porque Keely es buena. Lo que la serie muestra es que el método no fabrica líderes. Los detecta. Keely no necesitaba que la arreglaran. Necesitaba que alguien asumiera que no estaba rota. Ted hizo eso. Y Rebecca lo replicó. Y Keely se encargó del resto. La transmisión del método Lazo aquí es que Keely ahora ve potencial en otros antes de que ellos se vean. Contrata gente en su agencia y les da espacio para crecer. Y el método se reproduce porque se basa en un principio simple. Todos están subestimados. Coach Bird casi no tiene líneas de diálogo, pero está en cada decisión. Lee libros durante los entrenamientos, desaparece en aventuras nocturnas que nadie entiende. En privado, cuestiona cada táctica de Ted, pero en público nunca lo contradice. La serie dedica un episodio entero a Coach Bird. Es la noche después de una derrota devastadora. El equipo se va y Bird se queda. Camina por Londres hasta el amanecer, entra a un club, pelea con un portero, canta en una iglesia, termina en el Támesis viendo el sol salir. No hay un diálogo profundo, no hay revelación, solo un hombre que conoce sus demonios y los maneja en soledad. El método necesita un ancla. Ted es el optimismo visible, pero Bird es la estructura invisible. Cuando Ted tiene ataques de pánico, Bird dirige el entrenamiento sin que nadie note la ausencia. Cuando Ted no sabe qué táctica usar, Bird ya tiene 3 opciones preparadas. Cuando Ted necesita a alguien que lo cuestione,
Bert lo hace en privado, con una frase corta y sin drama. La lección del método Lazo es esta: la lealtad funcional no es ciega. Bert no sigue a Ted porque Ted sea perfecto. Lo sigue porque conoce sus grietas y las compensa. Y no con palabras, con presencia. Llevan juntos desde Kansas. Esa historia no necesita contarse. La lealtad que viene de décadas no requiere justificación. Cuando Ted decide volver a Kansas, Bert se queda en Londres. Y es el único momento en 3 temporadas donde se separan. Pero tiene sentido, porque Bert no está ahí por Ted. Está ahí por el método. Y el método necesita a alguien que lo sostenga cuando Ted no esté. Lo que no se ha visto es cuántas veces Bert evitó el colapso. Cuántas decisiones corrigió en silencio. Cuántas conversaciones tuvo con jugadores que Ted no sabía que necesitaban ayuda. El ancla no pide crédito, solo sostiene. Y si funciona bien, nadie nota que está ahí hasta que se va. Y otros aprenden que no todos tienen que ser protagonistas, que sostener desde atrás es tan importante como liderar desde adelante, que la humildad funcional construye más que el ego visible. En la temporada 1, Ted crea los Diamond Dogs. El nombre viene de una referencia que Nate menciona, y el ritual es simple. Alguien plantea un problema, los demás ladran como perros, y luego escuchan. No dan soluciones a menos que se pida. No juzgan, solo están. El primer miembro es Higgins, el director del club, y luego Nate, y luego eventualmente Roy Kent, el coach Bert, y Trent Cream, el periodista, se une al final de la serie. El ladrido es absurdo, pero funciona porque es absurdo. Baja la guardia, iguala. En una sala donde alguien ladra como un perro, no hay jerarquías. Todos son ridículos juntos, y esa ridiculez compartida crea seguridad. Ted habla de su divorcio, y Higgins habla de sus hijos, y Nate habla de su padre, y Roy, cuando finalmente se une, habla de Keely. Nadie resuelve los problemas del otro, pero todos escuchan, y a veces escuchar es suficiente. La lección del método Lazo es esta: los hombres necesitan espacios ritualizados para ser vulnerables. La cultura masculina tradicional no permite emoción, a menos que esté disfrazada de otra cosa: deporte, alcohol, rabia. Lo que la serie entiende es que la vulnerabilidad masculina no necesita solemnidad, necesita permiso. Y el ladrido es el permiso. Y lo que sigue es honestidad. Y esa honestidad repetida cada semana normaliza la emoción. Nate Shelley empieza la serie como el utilero, invisible, humillado. Los jugadores lo ignoran y algunos lo tratan mal. Incluso Jamie lo usa como blanco de burlas. Nate acepta todo porque cree que es lo que se merece. Ted lo ve y hace lo mismo que hizo con Keely. Asume que Nate ya es más de lo que parece. Lo asciende a entrenador asistente. Nate brilla, propone jugadas brillantes, se vuelve indispensable. Ted lo valida públicamente y lo celebra, y Nate, por primera vez en su vida, se siente visto. Pero algo se tuerce. La validación no llena el vacío, lo expande. Nate empieza a necesitar más reconocimiento, más crédito, más pruebas de que importa. Y cuando no la recibe, o cuando cree que no la recibe, se vuelve resentido. Pasado el tiempo, Nate filtra a la prensa el ataque de pánico de Ted. Es traición pura. Ted lo descubre y no dice nada, y Nate interpreta esto como debilidad. El método no funcionó con Nate, o no funcionó a tiempo, porque la inseguridad de Nate es más profunda que lo que la validación externa puede alcanzar. Nate necesita trabajo interno, terapia, años, y Ted no le puede dar ninguna de esas cosas. Solo le puede ofrecer el espacio. Nate tiene que hacer el resto. Al final, Nate toca fondo. Es un entrenador exitoso, pero completamente vacío. Rupert lo manipula, nadie lo respeta, y regresa a Richmond, avergonzado. Ted lo perdona sin exigir disculpas y sin condiciones. La lección del método Lazo es esta: el perdón no es un evento, es una práctica. Ted no olvida lo que Nate hizo, pero elige no convertir el resentimiento en identidad,
porque el método no garantiza resultados, solo ofrece posibilidades. Algunas personas las toman inmediatamente, otras necesitan años y otras ni siquiera las toman. Nate termina como entrenador asistente de Roy y no es un final triunfal, es realista. Aprendió, pero tarde. Repara el letrero con kintsugi. Las grietas doradas son la historia de su propio método. Roto, reparado y visible. Ted vuelve a Kansas en el último episodio, y no porque haya fracasado en Londres, sino porque Henry, su hijo, creció 3 años sin él. Y la paternidad, al final, es más importante que el fútbol. La decisión es coherente con el método. Estar presente donde más importa, aunque eso signifique abandonar donde duele menos. Rebecca sigue siendo dueña. Roy es entrenador principal con Bert y Nate como asistentes. Keely tiene su agencia. Jamie se vuelve capitán. Sam abre un restaurante. Colin sale del closet públicamente. Isaac lidera. El equipo termina segundo de la Premier League. Y todo funciona después de que Ted se va. La pregunta incomoda un poquito. ¿Era necesario Ted? La respuesta, sí, definitivamente, para iniciar, pero no para sostener. Porque un buen líder no crea dependencia, crea autonomía, enseña a otros a decidir sin él, y luego se va. Cada personaje tomó una pieza del método y la hizo propia. Rebecca aprendió la repetición. Sigue trayendo galletas, ahora literal y metafóricamente, a quienes necesitan gestos pequeños. Roy aprendió el abrazo, entrena a Jamie y lo sostiene cuando falla. Keely aprendió a ver potencial, contrata gente y les da espacio. Nate aprendió, tarde, que la creencia no se destruye, repara lo que rompió. Jamie aprendió a pasar el balón, ya no juega para sí mismo. Lo que no se ve después de que Ted se va son las decisiones cotidianas donde el método sigue vivo. Alguien preguntando, ¿cómo estás de verdad? En lugar de, ¿cómo estás? Alguien abrazando en lugar de dar consejos. Alguien siendo curioso en lugar de crítico. Esos gestos no tienen ni cámaras ni público, pero son el método en acción. En el episodio final, Trent Cream publica su libro sobre el AFC Richmond. El título, The Lasso Way. Pero el libro no es sobre Ted, es sobre todos los demás, porque el método nunca fue de Ted. Fue lo que Ted plantó en un vestuario hostil y vio crecer hasta que ya no necesitaba riego. La huella no es un monumento, es un hábito. Y los hábitos, cuando funcionan, son invisibles. En la temporada 3, Ted está en Ámsterdam. En un viaje de salsa barbecue, camina por un museo y ve girasoles de Van Gogh y ve triángulos en todas partes. Y entiende algo, el movimiento constante, las posiciones fluidas, la confianza total. Cada jugador puede ocupar cualquier lugar si confía en que otro llenará el espacio vacío. Vuelve a la habitación del hotel y dibuja triángulos. Y Coach Verde entra y ve los dibujos y le dice a Ted que eso ya existe. Se llama Total Football. Lo que Ted no sabe es que no descubrió una táctica de fútbol. Descubrió lo que estuvo haciendo todo el tiempo con las personas. El método Lasso es Total Football aplicado a las relaciones humanas. La curiosidad permite que alguien se mueva a otra posición sin juzgarlo. La repetición construye confianza para que el equipo se mueva como unidad. El pez dorado enseña a soltar el error para seguir en movimiento. El letrero es el pacto. Todos creen juntos o nadie se mueve. El abrazo normaliza que alguien caiga y otro lo levante. Ver potencial permite que alguien ocupe una posición antes de saber que puede. El ancla sostiene la estructura mientras otros se mueven. El ladrido ritualiza la vulnerabilidad para que nadie se mueva solo. El perdón permite que alguien regrese después de fallar. Y la huella prueba que el sistema funciona sin el líder original. La última escena no es un estadio lleno ni un trofeo. Es una cocina en Kansas, un martes por la mañana. Ted prepara el desayuno para Henry y hay luz entrando por la ventana. No hay ni táctica ni público, solo un padre que eligió estar presente después de 3 años de ausencia. En
En Londres, el letrero Believe sigue colgado con sus grietas doradas. Los Diamond Dogs se reúnen los jueves. Alguien hornea galletas. Roy abraza, Killy ve potencial, Bird sostiene. Y el método no necesita a su inventor. Se replica solo, gesto por gesto, en la vida de quienes aprendieron que el movimiento constante requiere confianza total. Y esa confianza, al final, es lo único que el método realmente enseñó. Gracias.